Muy buenos días, compañeros y licenciado. El día de hoy vamos a presentar nuestro tema, que es la biorremediación. Vamos a iniciar por la presentación de nuestro equipo de trabajo: Ángel Martínez, Brendo Dalis Vaca, su servidora Diana Cáceres, Gabriela Arita, Melanie García y Nedved Bermúdez. Vamos a proseguir con la introducción de nuestro tema. Entonces, para hacer un énfasis en lo que es la biorremediación, vamos a decir que es cualquier proceso que utiliza organismos vivos para la absorbancia, degradación, transformación de los contaminantes y retirarlos. Además, esto significa que los inactiva o atenúa su efecto en el suelo, el agua y el aire. Entonces, esto se ha vuelto un desarrollo sostenible y se ha convertido en una prioridad para los responsables políticos del mundo. La necesidad de remediar estos medios ha llevado al desarrollo de nuevas tecnologías que hacen hincapié en la desintoxicación y la destrucción de los contaminantes, en lugar del enfoque convencional de disposición. Dentro de la amplia gama de tecnologías con el potencial de llegar a la meta de la sostenibilidad, la biorremediación, entendida esta como la aplicación de microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para la restauración del ambiente, podría ocupar un lugar importante. Además, podemos agregar que para ello usamos bacterias naturales e inocuas, capaces de degradar las sustancias nocivas y materia orgánica. Estas bacterias son organismos unicelulares más pequeños y incluso son los más pequeños que existen. Son indispensables para la vida en la Tierra y existen los más diversos ambientes, incluso en aquellos que son condiciones desfavorables. Entonces, estas tecnologías actúan a través de las intervenciones de la diversidad biológica para los propósitos de mitigación de los efectos nocivos causados por los contaminantes ambientales en un sitio dado. El término biorremediación, acuñado a principios de la década de los 80, proviene del concepto de remediación, que hace referencia a la aplicación de estrategias físico-químicas para evitar el daño y la contaminación del suelo. En el caso particular de la biorremediación, se centra en la remediación biológica, que esta es esencialmente en la capacidad de los organismos vivos que degradan en forma natural ciertos compuestos contaminantes. Estos sistemas biológicos frecuentemente utilizados son microorganismos o vegetales. El ser humano tiene alrededor de 400 especies de bacterias diferentes en el aparato digestivo, que le ayudan a realizar la digestión, absorber nutrientes, prevenir enfermedades. Entonces, son parte de lo que es la biorremediación. Vamos a continuar con nuestros objetivos. Nuestro primer objetivo es aprender el desarrollo y la eficiencia de un enfoque de biorremediación para suelos contaminados con hidrocarburos basados en cepas de bacterias y hongos un alto poder degradante, también mejorando el uso de subproductos agroalimentarios locales. Nuestro segundo objetivo tenemos que es identificar los factores que afectan la biorremediación y cómo están involucrados. Como tercer objetivo, tenemos que comprender cómo actualmente se utiliza la biorremediación como contaminante ambiental. Los dejo con mi compañera. Hola, muy buenas, mi nombre es Brenda Balta. Yo les voy a hablar un poco acerca de la biorremediación. La biorremediación consiste en el uso de microbios para limpiar el agua subterránea, aguas superficiales y el suelo contaminados. Los microbios son organismos muy pequeños, como las bacterias que viven en el ambiente. También la biorremediación estimula el crecimiento de estos microbios o microbios que usan los contaminantes que se quieren tratar como fuente de alimento y energía.
Prácticamente la bioremediación no es un término nuevo para la microbiología, ya que se ha utilizado anteriormente, lo que transforma la materia orgánica y compuestos tóxicos a partir de diferentes efluentes y desechos de tipo doméstico e industrial por muchos años. Lo que sí se considera nuevo es la conceptualización de la bioremediación como una industria que ha tenido gran aceptación por su efectividad desde un punto económico y técnico. Y pues la tecnología bueno, la bioremediación se convierte en una tecnología que la ingeniería ha utilizado en la solución de problemas ambientales, principalmente en sitios que han sido contaminados por hidrocarburos de petróleo. La bioremediación pues permite reducir o remover los residuos potencialmente peligrosos presentes en el ambiente, por lo tanto se puede utilizar para limpiar terrenos, aguas contaminadas y como sabemos los procesos industriales pues utilizan y crean una variedad de, bueno, utilizan productos químicos tóxicos, metales y bueno, crean efluentes que estos elementos que se producen pues deben degradarse para garantizar que no dañen el ambiente cuando son desechados o eliminados, por lo cual se requiere un proceso y un equipo especializado que cumpla esta tarea. Ahí es donde entra en juego lo que es la bioremediación. En sí, la bioremediación podríamos definirla como un conjunto de metodologías que utilizan microorganismos o parte de ellos, seleccionados ya sea naturalmente o por modificaciones genéticas, para degradar sustancias que se han trasladado a un lugar que no corresponde o están en cantidades no recomendables como resultantes de un proceso productivo, como mencionamos, mal manejado, o puede ser también por un incidente natural. Ahora, ¿dónde se aplica la bioremediación? Pues se aplica en ambientes contaminados, ya sea por derramamiento de petróleo o hidrocarburos derivados del petróleo, como sea el benceno, seleno, tolueno, etc. Solventes diversos como la acetona, butanol, etilenglicol, fluoruro de metilo, metales pesados, cromo, mercurio, arsénico, etc. O otros como ser el pentaclorofenol, pesticidas. La contaminación, primero pues hablando un poco de la contaminación por hidrocarburos de petróleo, que la contaminación del suelo y aguas subterráneas por dicho compuesto se ha convertido en un foco de gran interés para los países industrializados como los países en proceso de desarrollo o en vías de desarrollo, debido a su amplia distribución ambiental, pues la mayoría de los compuestos del petróleo pues son hidrocarburos, los cuales varían de acuerdo con su peso molecular, estructura, constituidos principalmente con cadenas lineales y ramificadas, anillos sencillos, condensados aromáticos. En sí, el petróleo puede entrar al ambiente por medio, de manera natural, en este caso sería por afloramientos naturales, como son las chapopoteras, que emergen, o por la liberación de accidental intencional. Asimismo, todas las actividades relacionadas con, bueno, en sus diferentes etapas en la industria petrolera, ya sea la explotación, transporte, prospección, los procesos de embarque y desembarque de crudo en los puertos, refinamientos, entre otros, pues son responsables en gran parte de la contaminación por hidrocarburos. Y en sí los derrames de crudo y sus derivados son debido principalmente a su transporte, ya sea marítimo, terrestre o por oleoductos. Y estos contaminantes vertidos al suelo y en agua subterránea aumentan cada año paralelamente con el crecimiento de la industria y también por la demanda de la energía. Y en sí, pues cualquier ingreso de dicho contaminante genera una pérdida en la biodiversidad, la pérdida de la calidad del agua, de suelos, aire, ocasionando graves consecuencias tanto sociales, ambientales, ecológicas y económicas. Pues los hidrocarburos son compuestos orgánicos que contienen diferentes combinaciones de carbono e hidrógeno, presentándose en la naturaleza como gases, líquidos, grasas y sólidos. Los dos grupos principales de hidrocarburos pues son los hidrocarburos aromáticos, ya sea el benceno, tolueno, disileno, BTX, hidrocarburos policíclicos aromáticos, HPA. En este caso, pues estos son los como ser el naftaleno, antraceno y fenaltreno. Lo que tienen
Lo que hace que sean contaminantes pues es su alta residencia, también que poseen alta toxicidad por inhalación, algunos de ellos, y pues representan una fuente de contaminación a largo plazo y un gran riesgo para la salud humana y para el medio ambiente. Eh, También esto representa una degradación y pérdida de la calidad de ecosistemas acuáticos cuando hay derrames en el mar, terrestre, y pues en sí ellos tienen alta persistencia, bioacumulación y toxicidad. Y pues la bioremediación se ha convertido en una de las mejores alternativas para la eliminación de estos contaminantes debido a su simple, podríamos decir, a su relativa simplicidad de implementación, bajo costo, seguridad y limitado impacto en el ambiente cuando al tratarse pues no genera ningún impacto negativo en el ambiente. Ahora, los contaminantes por metales pesados, pues sabemos que los metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre, es decir, que estamos expuestos permanentemente a ellos. Y el riesgo ambiental pues está relacionado con una exposición adicional generalmente elevada y de origen antropogénico. También existe una gran preocupación por la contaminación de suelos, ya que la misma se considera irreversible, irrecuperable y pues existe un gran riesgo de fito y zootoxicidad. Estos elementos, bueno, los metales son potencialmente cancerígenos, mutagénicos, teratogénicos y además que presentan en cierta dosis, se consideran tóxicos, presentan una toxicidad aguda, de ahí la relevancia de tratarse de su contaminación. También son la absorción de metales pesados en las plantas se constituye como el primer paso de su entrada en la cadena alimenticia. Las plantas pues han desarrollado mecanismos altamente específicos que lo que hacen es para absorber, traslocar y acumular sus nutrientes. Sin embargo, algunos metales y metaloides pues no esenciales son absorbidos por los mismos vegetales debido a que estos presentan comportamiento electroquímico similar a lo de los nutrientes que ellos requieren. Entonces, así es como entran en la cadena alimenticia. Pues también se puede decir que cada metal posee toxicidad de metal, nula degradación al metal, alta residencia y en sí la bioacumulación. Para hablar un poco de cómo se encuentran, pues el cromo se generalmente observa un mayor contenido de cromo en las raíces que en tallos y hojas, y la más baja concentración se encuentra en granos. El cobre pues posee escasa movilidad en la planta, permaneciendo mayor concentración en los tejidos de las raíces y hojas y menos en los granos. El cadmio se ha observado que las plantas de lechuga pues traslocan más que otras plantas, que otros cultivos. Y el mercurio, pues la acumulación del mercurio en el suelo se encuentra controlada principalmente por la formación de complejos orgánicos y por la precipitación. En el caso del mercurio, pues la acumulación de este en el suelo se encuentra en la observación desde el suelo de baja, constituyéndose como una barrera para la translocación de la raíz a las partes aéreas de la planta. El plomo se acumula principalmente en las raíces, siendo mínima su presencia en las estructuras reproductivas de la planta. Y el tratamiento pues, de aguas residuales municipales de los lodos activos fue otro uso importante de la biotecnología en las aplicaciones de bioremediación. Este tratamiento de lodos activos pues, ha sido el que más se ha utilizado para remover este tipo de metales y prácticamente en general se puede establecer que los metales más tóxicos tanto para las plantas superiores como para ciertos organismos son el mercurio, el cobre, el plomo, el cadmio y posiblemente también el estaño, plata. Y ya la última parte, pues la contaminación por plaguicidas, que en la industria eh, alimenticia pues se utiliza bastante en los cultivos y entonces el uso de productos químicos está acompañado por los riesgos que implican para la salud humana y el medio ambiente a causa de su potencial tóxico, alta persistencia o bioconcentración y sobre todo su toxicidad no específica. Como sabemos, pues los plaguicidas son sustancias químicas deliberadamente tóxicas creadas para impedir
sobre algún sistema biológico en particular y que carecen de selectividad real. Se utilizan para que las plantas para evitar que los animales, pues, los bichos se los coman o para, principalmente, y pues no tienen una selectividad para algo y luego cuando llueve, pues estos plaguicidas son arrastrados hacia los ríos, absorbidos por el suelo también, y por esto afectan simultáneamente en mayor o menor grado no solo a la especie blanco, sino también a otras características de seres vivos. Como mencionamos, pues los que pueden ser absorbidos por el suelo se absorben y los demás pues solo se terminan siempre en los ríos, mares. Y el uso de estos productos químicos pues está acompañado por los riesgos que implican para la salud humana y el medio ambiente. Y independientemente de sus beneficios, pues frente a lo expuesto, es imperativa la aplicación de tecnologías que ayuden a la restauración de los ecosistemas. Pues lo que se hace en este caso con la contaminación de plaguicidas, pues la necesidad de remediar los diferentes sitios contaminados han llevado a tecnologías como la bioremediación, que lo que hace es que permite la explotación de actividades biológicas para la mitigación, y lo que hace es que permite la eliminación completa de los efectos nocivos causados por estos contaminantes en un sitio determinado, y puede llevarse a cabo el uso de diferentes organismos desde bacterias hasta plantas o sus derivados. Y en este caso, pues la degradación microbiana es considerada como como el mecanismo principal responsable de la mitigación de plaguicidas en los suelos. En este caso en específico se conocen como actinobacterias, que son reconocidas por ser degradadoras y por ello se destacan como buenas candidatas para la aplicación de bioremediación en el caso de la mitigación de los plaguicidas. Muchas gracias, eso es todo. Hola, mi nombre es Melanie García y hablaré acerca del metabolismo de microorganismos durante la bioremediación. La bioremediación es una tecnología de biorecuperación de ambientes naturales previamente contaminados con xenobióticos, utilizando la capacidad metabólica de los microorganismos, como la bacteria, hongos, levaduras y algas, y algunas plantas, en presencia de oxígeno y nutrientes suministrados para acelerar los procesos de biodegradación natural. En síntesis, es un proceso que utiliza organismos y sus aptitudes metabólicas para eliminar o neutralizar los contaminantes del ambiente. La bioremediación, como método para la descontaminación, se basa en la digestión de las sustancias orgánicas por los microorganismos, sustancias que actúan como fuente de carbono necesaria para el crecimiento de sus células y fuente de energía para llevar a cabo las funciones metabólicas que requieren estos organismos para su crecimiento, desarrollo y multiplicación. Las actinobacterias son bacterias que exhiben diversas propiedades fisiológicas y metabólicas, tales como la producción de enzimas extracelulares y la formación de una amplia variedad de metabolitos secundarios. Entre los organismos vivos que se utilizan en las tecnologías de bioremediación, las bacterias representan el grupo microbiano más activo por su variedad de géneros y especies y por la versatilidad metabólica que estos tienen. Las poblaciones mixtas, denominadas consorcios, demuestran mayor acción biodegradativa por sus actividades especializadas y por la acción cooperativa de la población mixta. Continuando con el tema, dice: el metabolismo microbiano requiere de fuentes macronutrientes, las cuales son el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El carbono es el elemento más importante por su rol en la nutrición y representa aproximadamente el 50% de la masa seca de una célula. Los compuestos orgánicos suministran el carbono para la estructura de celulares y son la fuente de energía metabólica. Así, muchos organismos obtienen simultáneamente carbonos y energía de la misma sustancia. Otros necesitan una fuente de energía adicional a la fuente de carbono. Los microorganismos requieren nutrientes inorgánicos, como el nitrógeno y el fósforo, para promover el crecimiento celular y mantener los procesos de biodegradación. Estos nutrientes pueden estar disponibles en cantidades suficientes en los suelos, pero generalmente
se deben agregar como fertilizantes agrícolas para mantener las poblaciones bacterianas. Los microorganismos que utilizan compuestos orgánicos como su fuente de carbono, por ejemplo los compuestos de petróleo y otros compuestos orgánicos naturales, son denominados heterótrofos. Aquellos que usan compuestos de carbono inorgánico, como por ejemplo el dióxido de carbono, son autótrofos. Las bacterias que utilizan oxígeno como su aceptor terminal de electrones son aeróbicas, y aquellas que usan sus compuestos distintos del oxígeno, por ejemplo el nitrato y el sulfato, son anaerobias. Y aquellas que pueden utilizar ambos, el oxígeno y otros compuestos como aceptor terminal de electrones, son facultativas. Para biodegradar productos de petróleo, solo los microorganismos que son aeróbicos o facultativos y heterótrofos son importantes en el proceso de degradación. Ahora voy a hablar acerca del metabolismo de microorganismos durante la bioremediación de suelos contaminados con petróleo. El suelo es un recurso natural no renovable y es el espacio de la industria petrolera más afectado por los residuos que genera la industria, por su exploración, su perforación y su explotación. En países donde la actividad petrolera es fundamental, el suelo y el subsuelo están altamente contaminados. Esta contaminación puede llevarse a los acuíferos. Por eso la rehabilitación de suelos es una prioridad, porque nos afecta a nosotros y afecta a todo ser vivo. Existen diferentes técnicas fisioquímicas para controlar y mitigar la contaminación por hidrocarburos. Entre los métodos utilizados para restaurar suelos contaminados se encuentra la incineración, la desorción térmica y el confinamiento del suelo a lugares destinados a su disposición. En la biodegradación de hidrocarburos, el proceso de digestión, asimilación, metabolismo es llevado a cabo por bacterias, hongos, protozoos y otros organismos. El proceso de biodegradación incluye reacciones como oxidación-reducción, procesos de absorción e intercambio iónico, así como reacciones de quelación que dan como resultado la acumulación de metales. La biodegradabilidad microbiana permite la transformación de hidrocarburos de estructura compleja en una estructura química más simple. Cuando la transformación es simple se llama primaria. Cuando es compleja se denomina mineralización. Buenas compañeros, yo les hablaré acerca de las ventajas de la bioremediación y los límites de la bioremediación. Como la ventaja número uno, tenemos la bioremediación es un proceso natural y por lo tanto el público lo percibe como un proceso de tratamiento de desecho aceptable para materiales contaminados como el suelo. Esto quiere decir que los microbios son capaces de degradar contaminantes. También aumenta el número cuando el contaminante está presente. Por lo tanto, cuando el contaminante se degrada, la población biodegradable disminuye y produce productos inofensivos, es decir, que los residuos del tratamiento suelen ser productos inocuos, incluyendo dióxido de carbono, agua y biomasa celular. Como número dos, tenemos también teóricamente la bioremediación es útil para la destrucción completa de una amplia variedad de contaminantes. Esto quiere decir que muchos compuestos que legalmente se consideran peligrosos se pueden transformar en productos inofensivos. Estos eliminan la posibilidad de responsabilidad futuras sociedades con el tratamiento y eliminación de materiales contaminados. También la bioremediación puede ser integrada con tecnologías en cadena favoreciendo el tratamiento de los residuos mezclados y complejos. Tienen la capacidad de reducir o descomponer de forma segura los contaminantes resultantes del proceso de recuperación. Como punto 3 tenemos la bioremediación. A menudo se puede llevar a cabo en el sitio sin causar una interrupción importante de las actividades normales. Es decir, que elimina la necesidad de transporte de grandes cantidades de desechos fuera del sitio. Por lo tanto, disminuye las amenazas potenciales para la salud humana y el medio ambiente que puede sugerir durante el transporte. En otras palabras, la bioremediación se puede hacer en lugares que se requiere, eliminando así los costos de transporte y pasivos, lo cual permite que el uso de fabricación industrial en el sitio puede continuar mientras el proceso de bioremediación se está aplicando.
La bioremediación puede resultar menos costosa que otras tecnologías como punto 4, la bioremediación puede resultar menos costosa que otra tecnología que se utiliza para limpieza de desechos peligrosos. Es decir, que la bioremediación es rentable en comparación con otros métodos que se utilizan para la eliminación de desechos peligrosos. Tenemos las limitaciones o desventajas de la bioremediación. Como punto número 1, tenemos que algunos productos químicos, por ejemplo, los compuestos altamente clorados y metales pesados, esto se debe ya que no son fácilmente susceptibles a la degradación biológica y a la estabilización. Como punto 2, tenemos que algunos productos químicos, la degradación microbiana, puede conducir a la producción de sustancias tóxicas o más volátiles que el compuesto de origen. Por ejemplo, en condiciones anaerobias, el tricloroetileno, también abreviado TCE, experimenta una serie de reacciones mediadas por microorganismos que resultan en la eliminación secuencial de átomos de cloro de la molécula. Este proceso se llama deshalogenación reductora. El producto final es el cloruro de vinilo, un conocido como carcinógeno. Esto quiere decir que produce cáncer o favorece una aparición. Como punto 3 tenemos la bioremediación. A menudo se lleva más tiempo que otras opciones del tratamiento. Esto puede ser como la excavación y remoción del suelo o la incineración. Por lo tanto, esto quiere decir que se lleva bastante tiempo. Los dejo con mi compañero que le explicará acerca de las aplicaciones de la bioremediación. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nelbet y yo les voy a hablar acerca de lo que son las aplicaciones de la bioremediación. Como primero tenemos que, antes de entrar en lo que son las aplicaciones, me gustaría dar un dato importante que podemos decir que cuando hablamos de la bioremediación, esta es una solución a muchos de los principales problemas de los cuales son relacionados con la llegada de tóxicos a los ecosistemas del planeta. Como primera aplicación tenemos lo que son bacterias que degradan el petróleo vertido al mar. ¿Qué nos dice esta primera aplicación? Nos dice que el petróleo es una pieza clave de nuestra sociedad, habiendo que transportar cantidades enormes de este compuesto útil tanto para la industria como para los vehículos automóviles, pero altamente tóxico para todos los seres vivos. El transporte del petróleo suele realizarse mediante barcos petroleros, incluso instalaciones situadas en el mar abierto que se encargan de la extracción de este combustible fósil. Esto es altamente peligroso y de hecho en los últimos 50 años ha habido más de 150 vertidos accidentalmente pero extremadamente graves del petróleo en los ecosistemas de los seres vivos. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que cuando nosotros tenemos o hablamos de petróleo, cuando este llega al mar, causa lo que es una catástrofe medioambiental, pues entonces este pone en peligro todo lo que es la vida marítima. Y que cuando cuando hablamos de esta aplicación, podemos mencionar que también es casi imposible controlar una propagación de este tóxico una vez esta entra en el agua. Afortunadamente hay bacterias que viven en el mar que son capaces de degradar lo que es el petróleo. Y es ahí donde entran las técnicas de la bioremediación. Existen microorganismos capaces de alimentarse de hidrocarburos que son compuestos por los que están formados el petróleo. Asimismo, cuando hay un vertido de petróleo en el mar, se estimula el crecimiento de las bacterias, los cuales estas ayudan para que se aplique lo que es la bioremediación. Entonces, cuya población empieza a crecer y poco a poco esta va consumiendo estos hidrocarburos y lo transforma en otras sustancias las cuales no son tóxicas, por los cuales se asimila que los organismos permitan una recuperación en lo que es el hábitat marítimo. Eso como dato importante sería que esta bioremediación sí es algo lenta. Como segunda aplicación tenemos lo que son hongos que transportan hidrocarburos en los fertilizantes. Dice, pese a que no hay tanto espectacularidad como un vertido de petróleo en mar, la mayor parte de los hidrocarburos mencionados anteriormente afectan los ecosistemas terrestres donde tienen el mismo papel destructivo. En este contexto se descubrió que los hongos pueden realizar la misma función de degradación que las bacterias marinas, pero en tierra firme. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tenemos distintas especies de hongos, los cuales estas llegan a absorber lo que son los hidrocarburos
a través de unos filamentos, los cuales reciben el nombre de micelas, en cuyo interior estos tóxicos son degradables y generan como residuo un fertilizante orgánico. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos los hongos, no solo eliminan lo que son los hidrocarburos, sino que también mejoran las propiedades del suelo y ayudan a los ecosistemas a que se tienda a recuperar el daño sufrido por los contaminantes, dando a las plantas una materia en forma de fertilizante para poder crecer y germinar de una manera correcta. Siguiente diapositiva, compañero. Bueno, como tercera aplicación tenemos lo que son plantas que degradan el resto de los pesticidas. Dice, como hemos dicho anteriormente, no solo los microorganismos son útiles en las tareas de bioremediación, organismos pluricelulares como las plantas también son aprovechadas para eliminar del suelo compuestos tóxicos. El uso de pesticidas es muy extendido, pues evitan la pérdida de grandes cantidades de dinero en agricultura, pese a que están controladas para que no supongan un riesgo para la salud humana y son diseñados con el objetivo de que las plantas no mueran por el ataque de plagas. A la larga acaban teniendo el efecto contrario deseado. ¿Qué podemos mencionar sobre esto? Esto nos dice que a medida que van aplicando los insecticidas en consecutivas de lo que son las cosechas, esto se va acumulando en el suelo y pueden llegar a resultar tóxicos ya no solo para los insectos, sino que también para lo que son las propias plantas. Pues acaba de llegar una concentración de químicos al suelo, esto imposibilita su crecimiento. Entonces, afortunadamente, cuando tenemos determinadas especies de plantas, pueden llegar a insaturarse en el suelo plagado de insecticidas y esto al absorberlos, degradarlos y al final crea lo que son otros compuestos los cuales llegan a resultar no tóxicos para las plantas que se cultivan en ese terreno. Como cuarta aplicación tenemos microorganismos que ayudan en las tareas de minería. Esta es una aplicación muy importante. Esta aplicación no solo está directamente relacionada con la eliminación de compuestos tóxicos del suelo, del suelo, pero sigue siendo una muestra del increíble potencial de los microorganismos en tareas de bioremediación. La minería consiste en una extracción de metales que resultan útiles tanto como para el valor como para su aplicación en la industria tecnológica. De todos modos, obtener estos minerales resulta una tarea complicada que requiere mucha fuerza bruta, tanto en operaciones como en máquinas pesadas. Al hablar de la aplicación de los microorganismos que ayudan en las tareas de minería, podemos mencionar que estos microorganismos llegan a ser capaces de esto, pues no solamente existen bacterias que llevan los materiales, sino que también existen bacterias que ayudan a que los minerales se desprendan o los minerales que están en cuanto retenidos. Este proceso recibe el nombre de biolixiviación y es de gran ayuda en lo que en todo el entorno de la minería o toda la minería en sí. Este proceso recibe, como mencionado, se llama disilación y ayuda ya que usa productos químicos que se aplican en los minerales para conseguir una extracción de los metales no deseados. Por lo tanto, el uso de los microorganismos indirectamente reduce el grado de contaminación de los suelos, ya que estas sustancias tóxicas tradicionalmente son usadas en sí, no llegan a ser tan necesarias. Siguiente diapositiva, compañero. También tenemos lo que son los tratamientos de aguas residuales mediante bacterias. Dice, la contaminación fecal es una de las grandes problemáticas de la salud pública, pues el agua es vehículo de transmisión de muchos patógenos procedentes de que las heces puedan causar enfermedades graves si el agua contaminada es bebida por una persona. Las plantas de tratamiento de aguas residuales se encargan de eliminar todas las materias tóxicas para convertir el agua contaminada en agua apta para el consumo. Esto lo consiguen mediante procesos químicos y físicos, aunque también intervienen biológicos, entrando así en el terreno de lo que es la bioremediación. De esto podemos hablar mucho, pero en esta ocasión vamos a hablar lo que es un poco. Básicamente dice que los tratamientos biológicos de las aguas residuales, estas llegan a fomentar lo que es el crecimiento de los organismos, los cuales llegan a degradar lo que es la materia orgánica del agua, haciendo que los compuestos sean nocivos, o sea, que dejen de estar solubles en el agua y puedan ser eliminados mediante una fase de saneamiento. Tenemos otra aplicación que sería la microbiología industrial, que dice que el nitrógeno y el fosfato juegan un papel importante en la bioremediación de los suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo. Sin embargo, poco se conoce sobre el efecto del potasio. En este estudio se evaluó el uso de los tres relaciones de carbono, potasio, con y sin adición de nitrógeno y fósforo, sobre la bioremediación de un suelo franco arenoso contaminado en un crudo mediano. De esto podemos decir que el objetivo de esta aplicación es alcanzar o determinar las tasas de degradación y biodegradación expresadas en un porcentaje inicial, ya sea de 0 a 15, 45 o 60 días. Entonces, asimismo, llegará a medir la producción de dióxido de carbono
los cuales se realizaron como un análisis cualitativo de fracciones de los hidrocarburos remanentes mediante una cromatografía de gases. Siguiente diapositiva, compañero. Y por último tenemos lo que es la bioremediación en la relación de la bioremediación en suelos contaminados. Tenemos como primero que es la bioremediación in situ del suelo. Este tiene 3 puntos importantes que nos dice. Permite el tratamiento de gran volumen del suelo. Primero, permite el tratamiento de gran volumen del suelo. Como segundo, dice que principalmente es efectivo en sitios con suelos arenosos. Y como tercer punto, es que puede variar dependiendo del método de suministrar oxígeno o donante de electrones a los organismos que degradan los contaminantes. ¿Qué nos dice la bioremediación in situ del suelo? Dice que esta consiste en implicar que el material contaminado en el sitio sea de bajo costo de operación, los cuales están entre sus ventajas más importantes, y que esta bioremediación se puede realizar de 2 maneras, ya sea dependiendo de una participación humana o una de su implementación. Entonces, podemos mencionar que este método, sus procesos microbianos son acelerados mediante aceleración de procesos de ingeniería específicos. Dentro de este método existen 2 tratamientos. Como primero es la bioestimulación y como segundo es la bioaumentación. ¿Qué es la bioestimulación? La bioestimulación dice que se basa en una estimulación de la población microbiana mediante la adición de nutrientes y oxígeno. Se incorporan nutrientes como fuentes de nitrógeno y fósforo, los cuales pueden incorporarse con agua de riego en caso de suelos contaminados. Y tenemos la bioaumentación. Esta dice que se trata de la inoculación de microorganismos a un lugar contaminado. El inoculante puede ser un microorganismo natural o modificado genéticamente para seleccionar la capacidad degradativa. Y aquí entra una frase muy importante, lo que es la bioremediación, el método de bioaumentación, que dice que puede ser solos o en consorcio. Tenemos por último lo que es la bioremediación de suelos ex situ. Eso tiene 2 puntos importantes, que el primero sería que implica una excavación del suelo contaminado de tratamiento en una planta de tratamiento ubicada en el sitio o fuera del sitio. Y como segundo, este enfoque puede ser más rápido, más fácil de controlar o control, y se puede utilizar una gama tan amplia de contaminantes y tipos del suelo que en el enfoque in situ. ¿Qué se basa la bioremediación de suelos ex situ? Básicamente dice que una realización de tecnología llega a requerir de una excavación o cualquier proceso para remover el suelo contaminado, lo cual es tratado en un lugar. Entonces, este método tiende a la perforación y el bombeo, los cuales se aplican para el tratamiento de suelos y aguas contaminadas respectivamente. Entonces, la bioremediación ex situ, puede ser sacado por 2 métodos siguientes. El primer método se llama la técnica farming. Dice que los métodos más comunes pertenecen a estas técnicas. Son 2, que tenemos el método. Dentro de la técnica de farming están estos 2 métodos, que son land farming y biopilas. El método land farming básicamente dice que son suelos contaminados que se extienden sobre una superficie impermeable después de haber sido excavados. Entonces la humedad del suelo y los nutrientes son controlados para acelerar reacciones de degradación microbiana. Estos son los métodos más comunes en lo que es la reacción ex situ. Y tenemos lo que son las biopilas. Las biopilas prácticamente son un método, lo cual se dice cuando la tierra está contaminada, es recogida formando grandes masas o pilas de nutrientes líquidos, los cuales permiten que la humedad del aire pasen a través de una biopila por medio de bombas de vacío. Y por último, tenemos lo que como segundo método tenemos lo que son los bioreactores. ¿Qué son los bioreactores? Al final dice que los bioreactores son métodos contaminantes los cuales se eliminan al poner en el suelo del agua contaminada un tanque grande como llamado bioreactor. Entonces, mediante la adición de nutrientes y la inyección continua de oxígeno, este llega a proporcionar las condiciones óptimas para que se lleve a cabo lo que es las reacciones de degradación, permitiendo así lo que es la bioremediación de suelos ex situ. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, compañeros. Muchas gracias. Licenciado y compañeros, mi nombre es Gabriela Arita y yo les voy a hablar sobre la fitorremediación y especies útiles. Uno de los rasgos característicos de la sociedad moderna pues, es la creciente emisión al ambiente de las sustancias contaminantes, ya sean por las actividades del ser humano, sean industriales, domésticas, agropecuarias, mineras, artesanales, etc. Estos, obviamente, son una gran amenaza a los seres vivos, por lo que se han desarrollado una serie de métodos para contrarrestar el impacto, aunque muchos de estos métodos suelen ser muy costosos y pueden afectar de manera irreversible
pues algunas propiedades del suelo, del agua y de los seres vivos que habitan en eso. El aumento de los costos y la limitada eficacia de los tratamientos físico-químicos, pues es lo que ha desarrollado nuevas tecnologías, por lo que la fitorremediación resulta una alternativa sustentable y de bajo costo para la rehabilitación del ambiente afectado por contaminantes naturales y antropogénicos. La fitorremediación es el proceso que busca descontaminar distintos ambientes mediante el uso de plantas, extrayendo los contaminantes del medio. Dependiendo de la especie, esta planta tiene la capacidad de remover diferentes contaminantes como pesticidas y metales pesados, evitando así que ésta se propague en las aguas tanto superficiales como subterráneas. Ahora, el uso de plantas para remover contaminantes del medio tiene como base el aprovechamiento de los procesos naturales de estos mismos. Como sabemos, los procesos de las plantas son que por medio de las raíces absorben los minerales, esos mismos usan la transpiración de las hojas, la actividad enzimática, los cuales en algunos casos tienen la capacidad de transformar estos mismos contaminantes en elementos útiles para la planta, removiéndolos así del medio. Se debe mencionar también que este proceso no es nuevo, se ha estado utilizando desde décadas atrás y principalmente para el tratamiento de aguas contaminadas. Entonces, a partir de esto se ha dado que sea objeto de estudio y entonces estos estudios ha dado la elaboración de los primeros pasos con un gran potencial de aplicaciones para la descontaminación. Se han identificado diversidad de especies que son útiles para este fin. Algunas de ellas tienen la capacidad de acumular metales pesados, cuales que reciben el nombre de hiperacumuladoras. Por definición, estas plantas deben acumular aproximadamente unos 100 microgramos sobre gramos, que representa el 0.01% del peso seco de cadmio y arsénico. 1000 microgramos sobre gramos, que representa el 0.1% del peso seco de cobalto, cobre, cromo, níquel, plomo, y 10.000 microgramos sobre gramos, que representa el 1% del peso seco de magnesio. Esta tecnología se hace más efectiva aparte de la manipulación genética, lo que mejora la capacidad de remediación de las plantas. Se han diseñado especies vegetales, una mayor capacidad de degradación, de contaminantes orgánicos o de acumulación de metales pesados. Algunas plantas genéticamente modificadas pues están adaptadas específicamente a la fitorremediación de cadmio, de mercurio y de bifenilos policlorados. Ahora sí, tenemos los tipos de contaminantes. Que la contaminación del ambiente se produce por la incorporación de cualquier tipo de energía, organismo o sustancia, ya que efectivamente las propiedades y la capacidad de asimilarlas y degradarlas del ecosistema. Entonces, su entrada se realiza como una consecuencia de las actividades antropogénicas, aunque también se pueden producir de manera natural. Entonces tenemos la clasificación de contaminantes orgánicos y los inorgánicos. Ahorita lo vamos a hablar sobre orgánicos. Estos incluyen hidrocarburos aromáticos, policíclicos, dioxinas, hidrocarburos de petróleo, disolventes colorados, compuestos aromáticos que se emplean en la producción de colorantes, explosivos, productos farmacéuticos, plaguicidas como fungicidas, insecticidas, herbicidas, los sulfantes, entre otros. Estos orgánicos, en comparación a los inorgánicos, son menos tóxicos, ya que son menos reactivos y se acumulan en menores proporciones. Ahora, los contaminantes inorgánicos, pues son algunos metales pesados como el cobre, el cromo, el cobalto, elementos no metálicos como el arsénico, el berilio, radionúclidos como el 60 cobalto y 170 de cesio, algunos elementos de traza esenciales como para la nutrición y el crecimiento de las plantas como el berilio, el cobre, el hierro, magnesio, molibdeno, zinc, y para animales
arsénico, cobre, cobalto, hierro, magnesio, molibdeno, zinc, cromo, flúor, níquel, selenio, estaño y vanadio. La toxicidad de estos, pues, ¿qué depende? Depende de la forma química y de su persistencia. Ahora tenemos el transporte, pues, de contaminantes orgánicos. Algunas plantas tienen la capacidad para metabolizar o acumular compuestos orgánicos, como lo es la 1,1 tricloro 2,2 bis 4-clorofenil etano, o tricloroetileno, o 2,4 diclorofenol, o explosivos como el TNT, o el ditrotolueno, y los detergentes. Los microorganismos que habitan en la rizósfera pues juegan un papel importante en la degradación de materia orgánica, pues los metabolitos generados de esta misma degradación pues son absorbidos por las plantas, junto con el nitrógeno, el fósforo y los minerales. Algunos de estos compuestos orgánicos son utilizados por organismos como una fuente de carbono. Entonces, los compuestos alifáticos se degradan fácilmente por oxidaciones sucesivas. Cuando se incluyen como sustituyentes alcanos de cadenas largas, se degradan. Se forman estructuras ramificadas, estéricamente inaccesibles a la degradación. Los compuestos aromáticos o cíclicos se degradan a partir de la ruptura del anillo. La incorporación de halógenos disminuye la degradabilidad por estabilización del anillo aromático. Entonces, por eso el orden decreciente de biodegradación es generalmente como número 1, tenemos los enalcanos, después le siguen los isoprenoides, aromáticos de bajo peso molecular, cicloalcanos, poliaromáticos y moléculas polares. También, como otro fenómeno importante relacionado es con la atracción electrostática entre las cargas eléctricas de las raíces de las plantas, pues con las cargas opuestas de las partículas coloidales, las cuales se adhieren a la superficie de la raíz, donde estas son absorbidas y transportadas a partes aéreas donde se metabolizan y se volatilizan. El tipo de planta y las propiedades físicas y químicas de estos compuestos pues, son unos parámetros muy importantes para el destino de los contaminantes. Ahora sí. Para la fitorremediación de contaminantes orgánicos se toma en cuenta los siguientes aspectos. El metabolismo de los contaminantes al interior y al exterior de la planta, la rizósfera. Los procesos que conducen a la completa degradación de los contaminantes, mineralización y la absorción de los contaminantes. Las plantas metabolizan los compuestos orgánicos a través de 3. Tenemos como la primera fase, que involucra la conversión, activación, o sea, oxidación, reducción, hidrólisis de los compuestos orgánicos lipofílicos. La fase 2, tenemos que permite la conjugación de metabolitos de la fase 1 a una molécula hidrofílica endógena, como los azúcares, aminoácidos y la glutatinona. La fase 3 promueve la compartimentalización de los compuestos orgánicos modificados en las vacuolas o en la formación de enlaces con los compuestos de la pared celular, como la lignina y la hemicelosa. Ahora, las enzimas en la planta que catalizan la primera fase de las reacciones son las monooxigenasas y las carboxilesterasas. De la segunda fase en la que ocurre la conjugación y la enzima como la glutationa, las transferencias son las que resultan de la formación de compuestos solubles y polares. Y la tercera fase del metabolito de la planta es la compartimentación y almacenamiento de los metabolitos solubles en las vacuolas o en la matriz de la pared celular. La glutationa S-conjugasa es la encargada de este proceso. Tenemos el transporte de contaminantes inorgánicos. La fase 1 de los transportes inorgánicos implica el transporte de metales pesados al interior de la planta, también al interior de la célula. Entonces, la raíz constituye el tejido de entrada principal de los metales, los cuales llegan por difusión en el medio mediante un flujo masivo o intercambio
La raíz posee cargas negativas en sus células porque debido a que hay presencia de grupos carboxilo, pues que interaccionan con las cargas positivas de los metales pesados. Así, estas crean un equilibrio dinámico que facilita la entrada hacia el interior de la célula, ya sea por vía apoplástica o simplástica. Tenemos en la fase 2. ¿Qué es lo que ocurre? Pues una vez dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o acomplejadas mediante la unión de ligandos específicos, entre los quelantes producidos por las plantas se encuentran ácidos orgánicos como ácido cítrico, oxálico, málico y algunos aminoácidos como la histidina, cisteína y dos clases de péptidos, fitoquelatinas y las metalateínas. Las fitoquelatinas son ligandos de alta afinidad que tienen como un sustrato el glutatión. Están constituidas básicamente por 3 aminoácidos, ácido glutámico, cisteína y glicina, unidos por enlaces peptídicos. Las metalationidas son polipeptídicos de unos 70 a 75 aminoácidos con alto contenido en la cisteína. Aminoácido capaz de formar complejos con cationes mediante un grupo sulfhidro. Tienen marcada afinidad por las formas iónicas de zinc, cobre, mercurio y cadmio. Ahora, en la última fase, lo que involucra es la compartimentación y detoxificación del proceso por el cual el complejo ligando y metal pues queda retenido en la vacuola. Eso ha sido mi parte, lo dejo con mi siguiente compañero. Para finalizar, tenemos las conclusiones. Como primera conclusión, se aprendió sobre la biorremediación como tecnología emergente que se puede utilizar simultáneamente con otros métodos de tratamiento físico y químico para la gestión completa de diversos grupos de contaminantes ambientales. Como segunda conclusión, se identificó que la biorremediación de suelos es una tecnología de descontaminación basada en la utilización de la capacidad biodegradadora de los microorganismos para eliminar los contaminantes del suelo. Y esto va a ser mediante su transformación en productos inocuos o su total mineralización al dióxido de carbono y el agua. Como tercera y última conclusión, pues comprendimos la biorremediación que se utiliza actualmente para la degradación y acumulación de contaminantes ambientales y tiene como capacidad natural que los microorganismos y plantas muestra la biorremediación de moléculas peligrosas complejas y metales tóxicos en una forma simple y no tóxica. Muchas gracias.